sino que es una idea que llevan barajando. Y prueba de ello es que en el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y de Financiación del Transporte, que lleva ya más de 4 meses en fase de consulta pública, establecen, y lo digo otra vez con palabras textuales, que se planteará la necesidad de desarrollar un modelo predecible de financiación para la conservación y mantenimiento del importante stock de infraestructura con el que está dotado nuestro país. En definitiva, es evidente el ánimo del Gobierno de España de implantar peajes por circular por las autovías españolas. Ese amplio stock de infraestructura del que hablan abarca una red de más de 12.000 kilómetros de vías hasta ahora gratuitas, y el cobro de un peaje por su uso afectaría directamente a nuestro derecho, al derecho de todos los ciudadanos de trasladarnos y circular libremente por toda España. Esta es una nefasta decisión, además tomada en el peor momento posible, tras más de un año de crisis sanitaria por el coronavirus, crisis que aún no ha terminado y que no se sabe cuándo lo hará, y crisis sanitaria que ha derivado en una crisis económica, en la que se ha demostrado el carácter imprescindible del transporte por esta red de autovías, ya sea transporte de mercancías o de personas. Un transporte tan necesario hoy día para la recuperación económica, para la recuperación de ventas, del comercio y del turismo. Incluso la Confederación Española del Transporte de Mercancías entiende que esta medida conllevará la pérdida de muchos empleos, podrá ser el final de muchas empresas y que no ayudará a reactivar la economía. Y hay que recordar que el sector del transporte supone el 8,5% del Producto Interior Bruto Nacional y que genera 1,3 millones de empleos en España. Otro dato también a tener en cuenta es que el 85% de las mercancías de todo tipo que se mueven en nuestro país se hacen por carretera. Facua, Asociación de Consumidores en Acción, también ha mostrado su rechazo y dice que terminará perjudicando más esta medida a los usuarios con menor poder adquisitivo y que, sobre todo, generará un claro perjuicio para los usuarios que no viven en grandes núcleos urbanos, lo que claramente perjudica a la España rural y la España más despoblada. Desde el Partido Popular nos oponemos al cobro de peajes por las autovías españolas. Las consideramos infraestructuras que, por definición, son públicas y gratuitas, ya que han sido pagadas con los impuestos de los españoles a través de los presupuestos generales del Estado. Son infraestructuras ya construidas, ya en servicio y ya pagadas. Además, el cobro por el uso de estas autovías es muy significativo para Rota, ya que hasta hace relativamente poco se ha estado luchando por eliminar el peaje de la autopista Sevilla-Cádiz, la AP4. Y ahora el Gobierno de España va a imponérnoslo y más gravosamente porque afectaría también a otras carreteras, con lo cual esos peajes serían una traba importante a nuestro turismo y economía. Es por ello que el Partido Popular trae a pleno esta moción, donde se pide que el Pleno manifieste estar en contra de esta medida y se inste al Gobierno de España a retirar la propuesta de cobrar peajes por circular por las autovías españolas. Para nosotros, cobrar peajes por circular por las autovías no generará beneficios ni a la economía ni a los ciudadanos. Lo único que hará será agravar más aún y empobrecer los bolsillos de los españoles, además de perjudicar a muchos sectores como el turismo y comercio, como ya he comentado anteriormente. Y más aún tras la crisis sanitaria que estamos viviendo y la crisis económica en la que ha derivado. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Esther Ceballos Zúñiga. Gracias, señor alcalde. Bueno, pensaba reducir la propuesta, pero realmente, como mi compañera ya prácticamente ha tocado todos los temas que vamos a tocar, voy a centrarme en el acuerdo por respeto a los oyentes y por la premura que tenemos. Entiendo que no hay que resultar tampoco reiterativo ni pesado, ¿no? La idea que ha transmitido mi compañera prácticamente es la misma y me voy a centrar simplemente en los puntos que nosotros proponemos al acuerdo. Nosotros, con los mismos argumentos, pretendemos que el Ayuntamiento de Rota se muestre contrario al establecimiento de un sistema de pago por uso en cualquiera de las carreteras españolas, sean gestionadas por el Estado, las comunidades autónomas o por entidades locales. Que el Ayuntamiento de Rota se muestre contrario al establecimiento de nuevas tasas o tributos, así como al aumento de los ya existentes a los vehículos y medios de transporte. Que el Ayuntamiento de Rota inste al Consejo de Gobierno para que, a su vez, inste al Gobierno de la Nación a paralizar todas las medidas recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que puedan suponer el establecimiento de un sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado y aquellas gestionadas por las comunidades autónomas o entidades locales. Y que el Ayuntamiento de Rota inste al Consejo de Gobierno para que, a su vez, inste al Gobierno de la Nación a paralizar el establecimiento de nuevas tasas o tributos, así como
al aumento de los ya existentes en los vehículos y medios de transporte. Bien, muchas gracias. Pues como se comentó anteriormente, por orden de intervenciones, tiene la palabra el señor Moisés Rodríguez en representación de Podemos. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, esta propuesta, desde nuestro grupo no terminamos de verlo claro, el extender el sistema de peaje a todas las redes de carreteras, tal y como se ha planteado desde el inicio, ¿no? Además, tenemos constancia de que Unidas Podemos ha solicitado al Ministerio de Transporte una concreción sobre el plan y sus criterios de sostenibilidad. Desde nuestra formación apostamos, en este caso, por el principio de quien contamina paga, y por ello es imprescindible conseguir una implantación proporcionada y justa que no perjudique a aquellas personas usuarias que necesitan el uso de sus vehículos para desplazamientos habituales. Es evidente que el marco europeo, en este caso, y así también lo recoge la exposición de motivos de la propuesta del Partido Popular, es evidente que el marco europeo está sugiriendo cambios al respecto, pero también es evidente que no es probablemente el mejor momento para debatir este tipo de cuestiones. Y entendemos que es lo que se manda en el documento, la apertura del debate público, aunque después vendrá ese debate en el Congreso y vendrá su posterior aprobación si se tiene a bien. Para nosotros también, antes de abrir este debate, que no es nuevo, pero antes de abrir este debate y de hablar del futuro, habría que solventar el pasado. Y, por ejemplo, vemos actuaciones como la AP7, la que recientemente, ¿no?, va a finalizar la concesión, y Abertis, en este caso, que es la que tiene la concesión, le reclama al Gobierno una millonada por la reducción del tráfico por la pandemia, ¿no? Y viendo claramente que el sistema de público-privado que hemos tenido de mantenimiento de estas autopistas, al fin y al cabo lo que terminaban era por dar beneficio a estas empresas que te conseguían las concesiones. Y a la vista está que al final el perjudicado siempre es el Estado y en este caso los contribuyentes, ¿no?, que son los que sostienen las vías de nuestro país. O me gustaría también hacer referencia a la AP9, cuyo peaje es el más caro de España, con el modelo de concesión que se impulsó además desde el Partido Popular en la época de Aznar. Además, hay que recordar que ya en el 2012, siendo la ministra Ana Pastor, ya se valoró y decía que querían recaudar unos 1.000 millones de euros. Decían que con ello iban a suavizar el recorte en infraestructuras que en aquel momento exigía la Unión Europea también. En aquel entonces, la ministra barajó la puesta en marcha de una especie de impuesto de circulación que rondaba entre los 40 y los 70 euros por propietario de vehículos. Así que no sé por qué se rasgan las vestiduras ustedes cuando hace 9 años el mismo gobierno vuestro, ¿no?, en este caso Ana Pastor, ya introdució ese debate. Además, si miramos a Europa, más del 80% de las vías de alta capacidad son de pago. En España no llegan ni al 25%. Bélgica, Portugal, Suiza, Francia, Austria, Reino Unido, Italia. Creo que excepto Alemania y Holanda, la mayoría de estos países ya incorporan un sistema de pago para las vías. Entendemos que la situación no es la idónea, pero también vemos cómo las mismas directivas marcos de la Unión Europea nos exigen estos cambios, al igual que en otros aspectos de nuestra vida cotidiana. No sé si conocen, incluso tiene un nombre propio, se llama Euroviñeta. Todo ello bajo la normativa el marco de la normativa europea. Así que entendemos que no es una suposición lo del PP, que dice que es una suposición del Gobierno para implementar. No es una suposición, esto es un debate que se quedó apartado en 2012 por impopularidad y que no se atrevieron a efectuar, y ahora Europa exige ciertas medidas correctoras que en este caso el Gobierno actual también está intentando implementar, o por lo menos abrir el debate. No sabemos en qué quedará. Lo que sí entendemos que es de implantarse, con lo que no terminamos de estar de acuerdo, pero creemos que habrá que hacer ciertas reformas. Lo que sí nos gustaría, o lo que vamos a defender, es que esta reforma sea progresiva y no afecte a todo el mundo por igual, porque al fin y al cabo siempre pagan los mismos. Nada más, muchas gracias.
Bien, muchas gracias. ¿Quiere intervenir por parte de Ciudadanos? Tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Seré breve. Para dejar nuestro posicionamiento claro, no hace falta tampoco mucho. Somos conscientes de los problemas de financiación de las vías de alta capacidad en España. Encontrar una solución que garantice su buen estado y la seguridad vial es clave, pero no a costa de repercutir esos costes en los trabajadores. Ciudadanos siempre ha defendido la necesidad de un gran pacto por la infraestructura y la movilidad. Es necesario tomar medidas consensuadas y estudiadas que permitan resolver el problema con el menor perjuicio posible para los ciudadanos. Abundando en la problemática que se va a ocasionar a los autónomos, transportistas y empresas que se verán también obligados a afrontar mayores gastos en el transporte de productos y de sus propios empleados, lo que sin duda repercutirá negativamente en la economía de nuestro país y en una probable subida de precios de productos y servicios. Desde Ciudadanos consideramos que cualquier medida que se contemple para solucionar el problema de déficit y de mantenimiento de la infraestructura debe de contar con el consenso y el diálogo con los trabajadores de mercancía y los operadores de transporte, con todos los sectores y usuarios implicados y, cómo no, con los partidos de la oposición. Nada más, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Por parte de Izquierda Unida, por parte, en este caso, del Partido Socialista, tiene la palabra el señor Juan José Marrufo. Sí. Buenas tardes, compañeras y compañeros de la corporación y a todas las personas que nos siguen desde las redes sociales. Leídas y argumentadas por, sobre todo, los partidos proponientes de estas dos mociones, pues a uno le dan ganas, lo primero, de aclarar cuál es el estado de la cuestión. En este caso, al Partido Socialista, al que le toca estar en el Gobierno, igual que a Unidas Podemos. Y hay que partir del primer escenario. El primer escenario es un logro, y el logro ha sido reducir y eliminar algunos peajes, como el caso de la AP4. Esto ha supuesto un incremento, un rescate de radiales en torno a 1.700 kilómetros. Un incremento en infraestructuras viarias de alta capacidad, como se viene a decir las autovías, con un mantenimiento a cargo de los presupuestos generales del Estado, o la hacienda pública, como queramos llamarlo. ¿La consecuencia cuál es? Que a mayor factura se hace necesario acometer un debate sobre la financiación de estas carreteras, de ese mantenimiento. Además, de todo es sabido, muchos lo han argumentado, el compañero de Podemos, por ejemplo, que Europa hasta cierto punto no concibe que desde 2012, desde antes de 2012, que España pida fondos para infraestructuras sin ninguna medida de amortización. O sea, que directamente, con cargo a los presupuestos del Estado, se encarga España de mantener y conservar esas estructuras, ¿no? ¿Cuál es la propuesta que lanza el Gobierno de España, en la que ha estado debatiendo el ministro Ábalos? Pues que a partir de 2024 se establezca un sistema de pagos por uso por estas vías de alta capacidad. ¿Con qué objetivo? El objetivo es claro, es establecer un sistema de financiación directa para la conservación de esa red viaria estatal. Nada más. No se refiere a una privatización de la red pública, ni que nosotros vayamos a recuperar el peaje, como se ha referido de la AP4, a lo que estamos, por supuesto, en contra. Es una contribución por uso. Y de alguna manera parece razonable, como algunas ministras ha expresado, por ejemplo, un hecho que ponían de relieve, que abonen por este uso los 100.000 euros diarios que entran en España del extranjero. Además, teniendo en cuenta que el 40% de mercancías, o sea, y demás, son extranjeros, circulan libremente por España. Las opciones que plantea el Gobierno, pues son, mire, muy claras, muy claras. El ministro ha insistido en que las impondrá en consenso e insiste que no aplicará peajes si no hay ningún consenso con el sector de transportes. Básicamente el pago que reflejaba, que aún así es consensuable, está al euro por 100 kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si cogemos España, como decía, de cabo a rabo, como veramos verlo, de cabo a cabo, desde Gijón a Cádiz se plantea cobrar 9 euros.
¿Cuál es la valoración que hacemos desde el PSOE? Pues es que se establezca este diálogo como una cuestión de Estado, bajo unos criterios. El primero de ellos es que no se puede cargar a los presupuestos del Estado, no es razonable toda la conservación y el mantenimiento de las autovías y autopistas. Y hay que buscar conseguir una altura política suficiente que no se ven en estas dos mociones. Y luego, no ahondar, por favor, en la cultura del rechazo al tributo, a la contribución, porque es verdad que la moción del Partido Popular no ahonda tanto en eso, pero la de Vox es prácticamente que condenando al que se tributen a los vehículos. Bien, a mí me gustaría pedir coherencia política, y acabo rápido, al Partido Popular en el sentido, como ha expresado antes el compañero de Podemos. Desde 2018, en 2012, hay dos intentos de plantear este sistema de contribución por circular. Tienen informes encargados, tenían informes encargados a INECO, y ya incluso Esperanza Aguirre en 2012 aseveraba que pondría peajes en Madrid por el importe de mantenimiento que suponía, que era 30 millones de euros al año, y todo con cargo a la hacienda pública. Mi ruego y la denuncia que quiero hacer, sobre todo a una determinada actitud política, es, por supuesto, dejar de apuntarse al no. Y, por supuesto, no al duty free, porque, por ejemplo, es lo que rechazamos de la moción presentada por Vox. No cargar desesperadamente contra el gobierno es otra. No hay más que deseos de cargar contra el gobierno de la nación, cargar contra el gobierno de la nación. Y, por supuesto, nuestro no rotundo, para que quede claro, a los peajes tipo que hemos tenido en la carretera que une a dos provincias como son Sevilla y Cádiz, que afectaba evidentemente pues a la relación económica y de tránsito de estas dos provincias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Es el turno de la representante del Grupo Popular. Tiene la palabra la señora Nazaret Herrera. Gracias, señor alcalde. A nosotros nos sigue llamando la atención la manera de este gobierno de Pedro Sánchez y sus socios de presentar las propuestas para los españoles por la puerta trasera, aprovechando la presentación de decretos o de planes ante la Unión Europea. Lo que viene a demostrar que son conocedores del rechazo de los españoles a esas medidas, que no los han tenido en cuenta sus intereses, que no gustan y que han sido tomadas unilateralmente y sin consenso de ningún tipo. Decía el compañero Marrufo, diálogo sí, diálogo sí, pero es que no ha habido diálogo, es que ellos lo han planteado en su plan directamente. También se hace referencia a que en el gobierno del PP se quiso imponer tanto en el 2012 como en el 2018. Bien, se encargaron estudios al respecto. La cuestión es que no se ha llegado a imponer. Esta medida no se ha tomado por ningún gobierno en España. Y está bien que existieran estudios, porque eso demuestra que se hace un trabajo, que se miran varias posibilidades, que hay un plan B, no como con Pedro Sánchez, que no ha tenido siquiera un plan B para la mayor crisis sanitaria de España, no ha tenido un plan B después de un año y pico de crisis y no ha tenido ni la intención de tener un plan B. Así que ese argumento tampoco nos vale. También incluso han llegado a decir desde el PSOE que el peaje que intentarán poner ellos en las autovías será más barato que el de Rajoy. Perdone, más barato imposible, porque con Rajoy no se impuso este peaje. Y ahora voy a lo que nos toca más de cerca aquí en Rota. Durante años hemos estado atosigados por el cobro del peaje de la autopista Sevilla-Cádiz y viceversa. Y cuando no llevamos ni un año y medio sin un peaje en esa autopista, quieren imponernos nuevos peajes. Claro, ¿no será porque le venía bien al ministro en ese momento, acabada de entrar en el gobierno, la Junta de Andalucía, traer alguna buena noticia para Andalucía? Porque en ese momento dijo que la liberación del peaje beneficiaría a unos 10 millones de desplazamientos anuales, que eran unos 60 millones de euros, que supondrían un ahorro para los bolsillos de los ciudadanos. Y yo pregunto, ¿ahora ya no importa el ahorro para los bolsillos de los ciudadanos? ¿Cuánto costó quitar la infraestructura existente del peaje que existía en la AP4? ¿Cuánto va a costar la nueva infraestructura para estos nuevos peajes? ¿Siguen pensando que es el momento adecuado? ¿Cómo va a afectar a la economía? Pues negativamente.
Estos futuros peajes frenarán la recuperación económica. Ahora que es el momento de incentivos, lo que hace esta medida es retrotraer el impulso. Las empresas de transporte, tanto de mercancía como de personas, se frenarán a la hora de contratar personal para asumir ese incremento de costes. Los productos también se encarecerán. Incluso algunas vías secundarias podrían llegar a colapsarse porque habrá un trasvase de desplazamientos por esas vías. En fin, que afectará a muchos sectores. Lo de acercarse también a la media de la Unión Europea, pues habrá que ver quiénes son los que tienen este sistema. Para casi todos nos ponen de ejemplo a Alemania. Pues bien, su red de carreteras de alta capacidad se financia con los presupuestos generales del Estado y son de libre circulación. Existen peajes puntuales y sobre todo peajes para camiones pesados. Y en 2015 se introdujo el peaje solo para vehículos extranjeros. Y digo yo que podrían haber empezado por esta medida en vez de imponérselo a los propios españoles. Fomentar la movilidad sostenible, otro de sus argumentos. Nosotros creemos que para fomentar la movilidad sostenible habrá que empezar la casa por los cimientos y no por el tejado. Lo primero será establecer, como bien ha comentado también el compañero, una red de transporte público que soporte ese volumen de pasajeros, que soporten los costes y las infraestructuras adecuadas. Incentivar incluso un consumo de proximidad. Preparar las infraestructuras de carreteras secundarias, como hemos dicho. Todo eso sí ayudaría a fomentar la movilidad sostenible, que se empieza, por cierto, en las ciudades, en lo urbano, no en los trayectos cortos, pero no para empezar con los trayectos más largos. En definitiva, no estamos de acuerdo con el peaje en las autovías españolas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quiere intervenir la representante de Vox? Tiene la palabra la señora Esther Ceballos Zúñiga. Gracias, señor alcalde. Bueno, voy a ir por partes, que se han comentado varias cositas. Por parte de mi compañero de Podemos, comentarle que en cuanto a lo que se habla de que estos impuestos se quieran también justificar en parte de quien contamina paga, es decir, que ya pagamos bastante impuestos cuando cambiamos un neumático, cuando el 70% en hidrocarburos, es decir, que ya todo eso está cubierto. Con respecto al mantenimiento de carreteras, pues se podrían también buscar otras alternativas, aparte de las que ya estamos pagando en impuestos, pues que se tomen también de la recaudación en multas o similares y no tener siempre que tirar del dinero del ciudadano. Respecto a comparar el peaje de las autopistas con el peaje de las autovías, pues no considero que se pueda comparar una concesión de un ente privado que mantiene una carretera, que obviamente solo se puede resarcir con el cobro de esos peajes, se compare con unas vías públicas en las que ya, repito, se están pagando bastantes impuestos. Con respecto a comparar también un sistema de pago de vías europeo, pues lo compartiría si nosotros gestionásemos igual de bien los impuestos que lo hacen los demás países europeos. Y el gasto que conlleva el mantenimiento también de sus gobiernos y asesores con respecto a los nuestros, ¿no? Creo yo que tiene poco que ver cómo se gestionan en Europa las cosas a cómo se gestionan en España. Respecto a lo que comenta el compañero del PSOE, yo puedo entender que justifiquen o que tengan una razón de ser el haber planteado esta medida. Estaría bueno que no la tuvieran, ¿no? Lo que pasa es que no se entiende de ninguna de las maneras. El decir que nosotros en nuestra moción condenamos a que se tribute o que nosotros pedimos un duty free, en el momento en que te montas en un coche o tienes un coche simplemente, eres titular de un coche, de duty free nada, vamos. Pagamos un hidrocarburo, pues lo que no hay los escritos. En el impuesto se paga un impuesto de circulación, nos han subido el seguro del vehículo, no pagamos de IRPF lo que corresponda, zonas azules, parking, las revisiones del coche y todo eso lleva un IVA. Por lo tanto, creo que de duty free, no sé lo que se entenderá por duty free, pero vamos, de free poco, de duty un montón. Con respecto a que se busque un consenso, pues bueno, como ha comentado mi compañera Nazaré en su primera intervención, en la exposición de motivos de la moción, lo cierto es que el Gobierno ha tomado esta decisión de manera unilateral. No es que haya tomado la decisión porque todavía no se ha llevado a cabo, pero sí el hecho de lo que hace siempre, ¿no? La táctica de marketing del yo-yo, ¿no? Yo tiro el yo-yo y ya recojo a ver qué es lo que piensa la población y veo por dónde respiran las personas y por dónde puedo tirar y dónde puedo apretar y hasta dónde la gente aguanta, que es lo que viene siendo todo este año atrás. Tiramos el yo-yo y a ver hasta dónde aguantan y hasta donde aguantemos, pues venga, vamos a tirar por un lado o por otro, cosa que no me parece bien.
Entonces, tanto la mayoría de fuerzas políticas como las diversas asociaciones y sectores de transporte han manifestado su total oposición a la implantación de estas medidas. Así, desde la Confederación Española de Transporte de Mercancías ya se ha dado la voz de alarma y se ha advertido de que esta decisión de imponer peajes en todas las carreteras de alta capacidad española supondrá un perjuicio a las exportaciones, al reducir la competitividad, y desde las asociaciones de automovilistas critican la doble imposición fiscal porque ahora ya se pagan impuestos para la conservación de carreteras. El transporte por carretera ya contribuye a las arcas del Estado en más de 11.000 millones de euros anuales procedentes del pago de impuestos especial de hidrocarburos, como ya he dicho antes. Desde el RACE también se ha alertado del peligro de implantar el pago de autovías y autopistas a partir de 2024, como se pretende, ya que muchos conductores podrían optar, que esto como hemos hablado, por alternativas gratuitas mucho más peligrosas. Es decir, por un lado, ponte el cinturón, 20.000 propagandas de tráfico, pero luego llevamos a la gente a evitar esos peajes, esos pagos, y al final pues provocamos que haya más siniestralidad. Luego, se quiere hacer pagar de nuevo por algo que ya se paga. Entre impuestos directos, indirectos y tasas, los conductores contribuyen ya con 30.000 millones de euros a las arcas del Estado. En la misma línea, la Organización de Consumidores y Usuarios critica el afán recaudatorio de una medida que suponga un doble coste para los ciudadanos, ya que pagan impuestos por circular con sus vehículos y verán encarecerse el transporte de productos y servicios. Y el presidente de Automovilistas de España y de Europeos Asociados destacó que cuando Portugal adoptó una medida de este tipo en 2010, tuvo unos efectos económicos muy negativos y entre un 30% y un 50% de los automovilistas dejaron de usar las autovías y usaron las carreteras locales, con el consiguiente aumento de la siniestralidad. La Organización de Consumidores Facua sostiene igualmente que las carreteras deben financiarse a través de los presupuestos generales del Estado y no con un peaje que supone un pago por igual a todos los usuarios sin tener en cuenta criterios de renta o de capacidad económica, como también comentaba mi compañero Moisés. Debería ir terminando, señora. Por lo que solo cabe concluir que, además de tener un carácter confiscatorio y no ya de doble imposición, sino de múltiple imposición, ha sido una decisión unilateral del todo injustificada y que pretende llegar en la peor coyuntura económica y social posible. Muchas gracias. ¿Quiere intervenir por parte de Podemos? Tiene la palabra el señor Moisés Rodríguez. Muchas gracias, señor alcalde. A ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, lo primero, hablar de... Creo que es lo único que vamos a coincidir en el tema de la movilidad, que creo es que además el tema de seguir pensando que el vehículo privado tiene futuro es que estamos totalmente equivocados. Es que, y si queremos cambiar el modelo y conseguir